Buen día. Hoy vamos a estudiar un tema de suma importancia que no solamente debería ser de interés de los estudiantes de Derecho, sino del colombiano de a pie por la importancia que tiene. Es respecto al control automático o previo o a priori de constitucionalidad en Colombia. Vamos a estudiar de qué se trata. Bien, ¿qué es el control automático o previo? Es el estudio minucioso de la constitucionalidad de un proyecto de ley o un decreto legislativo. Más adelante vamos a mirar de qué se trata cada uno de estos. Este control se hace previo a la promulgación de la ley, del proyecto de la ley o del decreto legislativo. Y se hace mediante un proceso ordinario que más adelante vamos a desarrollar de qué se trata. Bien. ¿Quién ejerce el control automático o previo? Esa tarea fue encomendada a la Corte Constitucional, la cual fue creada en la Constitución de 1991. El artículo 241 de la Carta Política le confió la guarda, la integridad y la supremacía de la Constitución. Es decir, que la tarea es sumamente importante, porque de la Corte Suprema depende que la Constitución se conserve, que los derechos constitucionales se conserven, que no se ataque lo que se creó para Colombia en el 91. Recordemos un poco qué es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está formada por 9 magistrados actualmente, debe ser un número impar, son elegibles a 8 años, no tienen reelección, y el trámite de la elección es ¿cuál? Se le presenta al Senado 3 ternas. Una terna la presenta el presidente de la República, otra terna la presenta la Corte Suprema de Justicia y la otra terna el Consejo de Estado. De esas ternas se eligen los magistrados durante esos 8 años. Todo esto está arreglado y está normado en el artículo 239 de la Carta Política. Bien. ¿Por qué se ejerce control automático previo? ¿Cuál es la función de esto? Listo. Vamos a estudiar cada una de lo que se le ejerce control. Vamos a hablar de leyes, de proyectos de leyes y de decretos legislativos. De acuerdo al artículo 151, los que son el que habla de las leyes orgánicas, el control automático se ejerce sobre los proyectos de ley, es decir, es previo, es antes de la promulgación. Recordemos un poco qué son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que tramita el Congreso, están sujetos al ejercicio de la actividad legislativa. Un ejemplo que les traigo respecto de una ley orgánica es el reglamento del Congreso. Bien, también se ejerce control sobre los proyectos de leyes estatutarias. Siempre tengamos en nuestro horizonte que son los proyectos de ley, es previo. Las leyes estatutarias son también las tramitadas por el Congreso, que habla de los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos. Un ejemplo que les traigo a colación son el Estatuto de la Oposición. Es un estatuto nuevo, de hecho es reciente. Estas leyes se tratan o se estudian en los artículos 152 y 153 de la Carta Política. Todos los proyectos de leyes o inclusive los decretos legislativos tienen un trámite diferente para hacer ese tipo de control. Vamos a estudiar un poco de qué se trata los proyectos de leyes estatutarias. Bien, una vez aprobado el proyecto de ley por la Cámara, el presidente del Congreso debe remitir copia auténtica de este proyecto a la Corte Constitucional. Es su deber hacerlo. De no enviarlo, de omitir ese paso, el presidente de la Corte, ¿qué hace? Él solicita la copia auténtica. Si usted no me lo trae, yo voy por él. Por eso se llama control automático previo u oficioso, porque el de oficio va y se entera de qué fue lo que se aprobó en la Cámara. Bien, una vez la Corte Constitucional tenga el proyecto de ley, él entra a hacer la revisión y entra al proceso, un proceso ordinario que un poco más adelante les voy a explicar. Bien, ahora vamos a hablar que también se ejerce control sobre los proyectos de ley que hayan sido objetados total o parcialmente por el presidente. Si bien el presidente es el que sanciona, él tiene que hacer un cierto tipo de control.
Él tiene que analizar qué es lo que está firmando, qué fue lo que se tramitó en el Congreso, si lo que se tramitó correspondía, si lo que le llegó correspondía a lo que se había tramitado. Por eso, en varias ocasiones el presidente objeta parcial o totalmente lo que le llega, la ley que le llega, el proyecto de ley que le llega. ¿Cuál es el procedimiento para este tipo de control? Bien, el artículo 167 de la Constitución Política Colombiana, él nos dice que el gobierno, una vez objete total o parcialmente el proyecto de ley, se lo devuelve a la Cámara que tuvo el segundo debate, que fue la que lo pulió, que fue la que lo aprobó. Si una vez revisado los votos y resulta que este proyecto de ley tiene el 50% más 1, el 51%, ¿qué tiene que hacer el presidente? Sancionarla, tiene que realmente firmarla, excepto si las excepciones tienen que ver con temas constitucionales. Es decir, que si ese proyecto de ley aprobado en la Cámara ataca algún tipo de derecho fundamental, derecho constitucional, entonces entra al escenario de revisión la Corte Constitucional. Él lo que hace es que aprende ese proyecto de ley como tal, lo analiza, y si es parcialmente exequible, es decir, que alguno de sus componentes no es constitucional, él lo que hace es que le dice a la Cámara, y lo aprobó, subsáneme estos temas, que si son subsanables, ¿qué hace la Corte? Reenvía nuevamente el proyecto a la Corte Constitucional, quien tiene 6 días para decidir de fondo. El fallo de la Corte, en ese sentido, que es el último filtro, ya le está diciendo al presidente, ya está revisado, por favor, sancione y firme. Firme y sancione. Bien. Ahora vamos a hablar de los controles automáticos o previos que se ejercen respecto de los decretos legislativos. Eso es un tema inclusive actual, lo estamos viviendo día a día, y uno de esos decretos es el que hace que estemos nosotros en casa hoy, todo el tiempo, ocupando nuestros asuntos desde casa. Les voy a explicar por qué. Los decretos legislativos son los que firma el presidente. Él solamente puede firmar estos decretos legislativos en casos excepcionales. Y esas facultades se le dieron al presidente en la Constitución Política, en el artículo 189, numeral 9, 10 y 11, los cuales, citados textualmente, dicen el numeral 9, sancionar las leyes, numeral 10, promulgar las leyes, y el numeral 11, ejecutar la potestad reglamentaria mediante la excepción de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito respecto de estos decretos legislativos para saber de qué se trata, cómo funciona. Los decretos legislativos, como les mencionaba, el presidente solo los puede firmar y sancionar en casos excepcionales. Esos casos excepcionales los describe claramente el artículo 212, 213 y 215 de la Carta Política. Solo en estos 3 artículos es que puede el presidente enmarcar ese tipo de decretos legislativos. El 212 habla del estado de guerra exterior, que es cuando Colombia, o Colombia en este caso, declara la guerra a otro país o a varios países. El artículo 213 habla del estado de conmoción interior, que se trata de las perturbaciones en el interior del país como tal. Y el 215, que es el que nos tiene hoy día en casa, es la declaración de estado de emergencia económica, social y ecológica, que es el del COVID-19. ¿Cuál es el trámite para estos decretos legislativos? Bien, una vez el presidente se reúne con los ministros, y ustedes se dan la tarea de revisar el decreto que estableció ese estado de emergencia, está firmado por el presidente y por todos los ministros actualmente. Ese decreto legislativo, dentro de su contenido hay unas consideraciones. Esas consideraciones, el Ejecutivo lo que hace es que analiza y describe el porqué o la razón de ese decreto como tal. Y obviamente tiene que enmarcar ese decreto en la Constitución. El decreto legislativo debe ser enviado al día siguiente de que haya sido sancionado a la Corte Constitucional. Ese es el plazo, al día siguiente. De no hacerlo, puede pasar. La Corte Constitucional se da por enterada, como es un decreto, debe quedar
oficialmente publicado. Entonces, si no llega, la Corte dice, yo de oficio me entero de ella y entra a hacer ese análisis como tal. La Corte cuenta con 60 días para pronunciarse. Esto es si bien es un control, como ustedes lo analicen, no es previo, no es antes del decreto legislativo, es después. ¿Por qué? Por la urgencia, por la necesidad del país. No podemos esperar 60 días a que la Corte Constitucional analice el decreto para decir si es exequible, si es parcialmente exequible, porque la necesidad no nos da, el COVID no nos da ese tiempo, toca hacerlo en la marcha. Entonces el presidente lo sanciona y la Corte lo estudia y lo analiza. Obviamente también tiene un tiempo para revisarlo, ¿no? Y tiene que hacerlo, es el trámite que le corresponde a ese decreto. Yo les traigo el ejemplo de los que estábamos hablando, que es el decreto 417 del 17 de marzo, 2 semanas atrás, en el que el presidente declara el estado de emergencia económica, social, ecológica en todo el territorio nacional. De este decreto se cuelgan los otros que a diario nos llegan en las redes sociales o que consultamos. ¿Por qué? Porque este es el que le abre el espacio a que se tomen medidas extraordinarias. Y este es el trámite del control automático o de oficio. La sala plena virtual, por la situación se están haciendo este tipo de revisiones virtualmente. El 25 de marzo, es decir, 8 días después, le está asignando al magistrado José Fernando Reyes ese decreto para que se estudie, para que se analice. Y en esta publicación, que es de la página de la Corte Constitucional, pues realmente está asignando a otros magistrados otros decretos, porque han salido muchos, han salido varios, precisamente por la emergencia de salubridad. Bien. También se ejerce control sobre los proyectos de leyes orgánicas. Perdóname. A ver. También se ejerce control sobre las leyes de convocatoria a un referendo reformatorio. Estamos hablando de leyes convocatorias. Como no se ha reformado nada, solamente la Corte Constitucional lo que hace es que analiza los vicios de procedimiento. Ese mismo ejercicio hace respecto de los actos de convocatoria a referendo de un acto legislativo. Recordemos que los actos legislativos modifican total o parcialmente un artículo de la Constitución, pero como no se está todavía modificando, sino se está convocando un referendo, por eso el procedimiento del control es respecto a los vicios de procedimiento de su formación. También se le ejerce control automático a las leyes de convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Igual, no hemos cambiado, no hemos creado una nueva constitución, apenas se está convocando, entonces también el control se hace respecto de los vicios de procedimiento. Y por último, se ejerce control sobre los tratados internacionales y de las leyes que lo aprueban. Recordemos que los tratados internacionales son tratados entre varios países. Tenemos legislaciones diferentes, tenemos constituciones diferentes. No todos los países cubrimos todos los derechos constitucionales que tiene Colombia. No todos cubren los mismos, unos más, unos menos. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Lo que hace es que en su análisis, en su revisión, lo que hace es que verifica que esos tratados no nos ha dejado ninguno de nuestros derechos constitucionales por fuera, porque no tendría por qué atacarlos. Son acuerdos que tienen que ser armónicos con la Constitución actualmente. Para revisar un poquito el tema de los tratados internacionales, en la página de la Corte Constitucional está el listado de los tratados, convenios, declaraciones y pactos que actualmente Colombia tiene. Está la Carta de las Naciones Unidas, está la Declaración de los Derechos del Niño, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digamos, son todos los acuerdos o pactos con los que actualmente Colombia tiene con países del exterior. Bien. ¿Y qué pasa si la Corte Constitucional encuentra vicios de procedimiento? ¿Cuál es el trámite? Entonces, si son subsanados, le ordena devolverlos a la autoridad, a la Cámara del segundo debate que lo haya estudiado, para que de ser posible los enmiende, los subsane y los devuelva, para ahí sí analizarlos de fondo.
¿Qué sucede con los fallos de la Corte? Recordemos que la Corte es la última instancia que estudia y que analiza constitucionalmente las leyes, es decir, que por encima de ellos no hay quien les refute los fallos de la ley, los fallos de la Corte. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 243 de la Carta Política, dice que hacen tránsito a cosa juzgada, o sea, no se le refuta. Lo que define la ley como exequible o no constitucional, así se queda. Es importante mencionarles que dentro de todo este trámite de control lo acompaña a la Corte Constitucional el Procurador General. Dentro de sus funciones está que él, en los 30 días después de enterado de notificado del decreto, tiene que presentar un concepto. El concepto tiene que hablar de qué piensa él respecto a la norma, respecto a la Constitución, respecto a los actos legislativos de ese decreto legislativo o inclusive ese proyecto de ley. Él tiene que dar un concepto formal. No es un paso que se pueda omitir. ¿Qué pasa si no existiera este control automático? Veamos de qué se trata, que no existiera, que en Colombia no existiera ese tipo de control. Si la Corte elude los controles constitucionales previos, nos significa que las facultades del presidente, y cuando hablo del presidente tengo que incluir a sus ministros, y el Congreso de la República tendrían poderes supraconstitucionales, es decir, que podrían modificarnos la Constitución a su parecer, a su entender. Es decir, que nuestra Constitución sería maleable. Podríamos amanecer hoy con unos derechos y mañana perder otros tantos. Por eso el control evita eso, evita que nos cambien las condiciones día a día. Y la Corte pues perdería realmente su función, para eso fue creada, porque ellos, una de su esencia es que restablezca el imperio del Estatuto Supremo Constitucional. Bien, yo les agradezco por su atención. Esta es la exposición de la materia constitucional colombiano. En la cibergrafía utilicé como fuentes la página de la Corte Constitucional, utilicé también como fuentes páginas de una universidad y de una página que analiza temas de derechos constitucionales, y de bibliografía, pues además de nuestra Carta Política, que nos dice cada artículo, nos lo explica, es muy clara, es muy concreta. También me basé en el derecho constitucional colombiano del doctor Jacobo Pérez, recomendado por nuestro docente. Yo les agradezco su tiempo. Buen día.